El taller Velázquez no era solo un lugar de reparaciones, era un santuario de metal y memoria, donde el olor a aceite y grasa se mezclaba con el eco de décadas de trabajo arduo. Cada mancha en el suelo de cemento contaba una historia. Cada herramienta desgastada en los bancos de trabajo era una reliquia de un tiempo en que la mecánica era más arte que ciencia. Fundado por el abuelo de Afonso, el taller había sido el epicentro de la ingeniería de alto rendimiento en la región, un lugar donde motores imposibles eran devueltos a la vida por manos que entendían su alma. Ahora, sin embargo, las paredes parecían cargar con el peso de la incertidumbre, y el silencio entre los rugidos de los motores se llenaba de una creciente ansiedad financiera, una amenaza que ni las manos más hábiles parecían capaces de reparar. En medio de este universo ruidoso y predominantemente masculino, se movía una presencia silenciosa y casi etérea. Una niña de 12 años, con ojos que parecían absorber la luz y reflejar los secretos más profundos de las máquinas a su alrededor. Y es aquí donde te necesito. Esta es la historia de una niña que el mundo decidió ignorar, y tenemos una meta increíble: alcanzar los 1000 suscriptores solo con este video. Si crees que las voces silenciosas merecen ser escuchadas, detente ahora mismo, antes de saber más, y haz clic en el botón de suscribir. Es un solo gesto para ti, pero para nosotros es la señal de que debemos seguir luchando por estas historias. Y para sentir nuestra fuerza, comenta ahora mismo desde qué ciudad o país estás viendo esto. Vamos a demostrar que somos miles de almas conectadas. Para Lía, el mundo no estaba hecho de palabras o interacciones sociales complejas, sino de frecuencias, vibraciones y patrones. Podía escuchar la melodía de un motor en perfecto estado y la disonancia de una única pieza desgastada. Para ella, el ronroneo de un motor no era solo ruido, era un lenguaje complejo, una sinfonía que contaba la historia de su creación, su poder y sus dolores. El autismo, para muchos, una etiqueta de limitación, era para Lía la llave que abría una puerta a una percepción sensorial extraordinaria. Sentía el estrés del metal como si fuera en su propia piel, y la armonía de una máquina bien ajustada le traía una paz que el mundo de los hombres raramente le ofrecía. Su abuelo, Afonso, era un hombre cuya vida había sido moldeada por el taller. Sus manos, gruesas y marcadas por cicatrices, eran capaces de diagnosticar problemas con una sabiduría que provenía de años de experiencia. Amaba a Lía con una ferocidad silenciosa, viendo en ella un reflejo de la complejidad de las máquinas que tanto veneraba. Sin embargo, su amor también era una jaula de protección. Temía al mundo exterior, un lugar que no tenía la paciencia ni la sabiduría para comprender la genialidad de su nieta. Por eso la mantenía cerca, segura en el santuario del taller, pero al mismo tiempo la alejaba de los desafíos reales sin darse cuenta de que la mayor protección que podía darle era confiar en sus habilidades. El diagnóstico de autismo de Lía llegó temprano, y con él un manual de instrucciones que el mundo parecía seguir al pie de la letra para entenderla, o mejor dicho, para subestimarla. En el taller Velázquez era una especie de mascota querida, la niña callada que construía increíbles esculturas con piezas de chatarra. Los mecánicos sonreían ante sus dibujos técnicos, de una precisión asombrosa, tratándolos como un pasatiempo peculiar. La veían, pero no la miraban de verdad. Admiraban su concentración, pero no comprendían la profundidad de su intelecto. Para ellos, Lía vivía en su propio mundo, sin nunca imaginar que era ella quien comprendía el mundo de ellos de una forma que jamás lograrían. En el centro del taller, cubierto por una lona como un monumento al borde del colapso, reposaba la última esperanza y el mayor desafío del taller Velázquez, un motor B12 de un rarísimo coche de coleccionista. Era una obra maestra de la ingeniería,
pero sufría de un mal misterioso que había derrotado a los mejores especialistas de la ciudad. El motor fallaba a altas revoluciones de una forma impredecible y catastrófica. Repararlo no solo significaba un pago generoso, sino la salvación de la reputación y el legado de la familia. Para Afonso, aquel motor representaba la delgada línea entre la supervivencia y la quiebra, un peso que cargaba sobre sus hombros cada día que pasaba sin encontrar una solución. Desde 1900, el momento en que el V12 llegó, Lía sintió una conexión inmediata con él. Mientras otros veían una montaña de metal terco, ella percibía su agonía. Pasaba horas a su lado, en silencio, con la mano extendida sobre el bloque frío, escuchando ecos que nadie más podía oír. En sus oídos sensibles, el fallo no era un misterio, sino un grito claro y desesperado, una resonancia de alta frecuencia, una vibración minúscula a una rotación específica que creaba un fallo en cascada, una microfractura invisible que los equipos tradicionales no podían detectar. La respuesta estaba allí, clara como el día, pero atrapada en su mente, sin una voz que pudiera traducirla al mundo. Sus intentos de comunicación eran tan sutiles como el fallo que había descubierto. No usaba palabras, sino el lenguaje universal de la física y la forma. Le entregó a su abuelo un pequeño dibujo, hecho con carbón en un trozo de cartón, mostrando la propagación de ondas de choque desde un único punto. En otra ocasión, tomó un rodamiento minúsculo y lo posicionó en una maqueta improvisada, intentando mostrar cómo la pieza vibraba de forma anómala. Afonso, inmerso en su propia desesperación y viendo solo los garabatos y juegos de una niña, agradecía con una sonrisa cansada y guardaba los regalos a un lado, sin descifrar jamás el mapa hacia la salvación que ella le ofrecía. Ella no necesitaba la comprensión de los otros, solo quería la oportunidad de restaurar la armonía de aquella magnífica máquina. Su lucha no era por el reconocimiento, sino por el orden, por silenciar el grito de dolor de aquel motor. ¿Desde qué ciudad o rincón del mundo estás viendo esta batalla silenciosa desarrollarse? La verdad es que, para genios como ella, el mayor desafío no es encontrar la respuesta, sino hacer que un mundo ruidoso se detenga a escuchar el sonido del silencio. Si te conectas con este viaje, suscríbete al canal, pues tu presencia nos ayuda a seguir contando historias de superación que necesitan ser escuchadas. La dinámica en el taller seguía su curso, ajena a la urgencia silenciosa de Lía. Los viejos mecánicos, amigos de toda la vida de Afonso, la trataban con un cariño paternalista. «Mirad lo que ha construido nuestra pequeña ingeniera hoy», decían, admirando una réplica funcional de un diferencial hecha con tuercas y tornillos viejos. Elogiaban su paciencia, su capacidad de concentrarse durante horas, pero veían esto como un síntoma de su condición, no como la marca de una mente brillante. Cada elogio era un arma de doble filo, un reconocimiento de su presencia, pero una negación de su potencial, manteniéndola firmemente en el lugar de una niña peculiar e inofensiva. La presión sobre Afonso se volvía insoportable. Las facturas se acumulaban como hojas secas en otoño, y el dueño del coche, un coleccionista rico y de poca paciencia, llamaba a diario, su voz rebosando impaciencia. La reputación de décadas del taller Velázquez se estaba desmoronando cada día que el motor V12 permanecía en silencio. La desesperación comenzó a corroer el orgullo de Afonso, forzándolo a admitir la derrota. Necesitaba ayuda externa, de alguien con credenciales y una reputación moderna, aunque eso significara traer a un extraño a su santuario, una decisión que sabía que lo cambiaría todo, de maneras que ni siquiera podía prever. Al final de una tarde, mientras la luz dorada invadía el taller a través de las ventanas sucias, Lía hizo un último intento de hacerse entender. Encontró una varilla de metal y sosteniéndola contra el bloque del motor, comenzó a zumbar.
El sonido que salía de sus labios era una imitación perfecta de la frecuencia de resonancia que estaba destruyendo el motor por dentro. Miró a su abuelo, sus ojos implorando que entendiera. Afonso, exhausto, solo vio a su nieta jugando. Se acercó, le acarició el pelo y dijo con voz suave: «Ya es suficiente por hoy, mi ángel. Vamos a casa». La guió hacia afuera, dejando atrás la llave del misterio. Fuera de los muros seguros del taller, la percepción de Lía por la comunidad era aún más simplista. Era la nieta rara de Afonso, la niña que no hablaba y que vivía con la cabeza en las nubes. La gente la veía pasar y sonreía con lástima, susurrando sobre su condición. Nadie imaginaba la complejidad de su universo interior, la riqueza de un mundo construido sobre lógica, patrones y una profunda empatía por las máquinas. La tragedia de Lía no era el autismo, era vivir en un mundo que confundía diferencia con deficiencia y que por eso estaba a punto de ignorar a la única persona que podía evitar el desastre inminente. Así, el escenario estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. El taller Velázquez, un bastión de la tradición, estaba de rodillas, dependiendo de un motor que se negaba a cooperar. La familia Velázquez estaba al borde del abismo financiero, con su legado en juego, y la única persona en el mundo que tenía la solución era una niña de 12 años, una prodigio silenciosa, cuya sabiduría era tratada como un pasatiempo infantil. La llegada de un experto externo no sería solo un intento de reparación, sería el catalizador que forzaría el enfrentamiento entre la arrogancia del conocimiento establecido y la genialidad humilde e incomprendida. La llegada de Ricardo Méndez fue como una ráfaga de aire frío y estéril invadiendo la calidez del taller Velázquez. Él no entró, hizo una entrada. Vestido con un mono de diseño que parecía no haber visto nunca una mancha de grasa, recorrió el lugar con una mirada que mezclaba desprecio e impaciencia. Sus diplomas, incluyendo una maestría obtenida en Alemania, parecían flotar sobre él como un aura invisible, una barrera que lo separaba de los mecánicos de la vieja escuela. Su apretón de manos a Afonso fue rápido y firme, un gesto que no transmitía colaboración, sino una toma de control. No vino a colaborar, vino a resolver el problema y a reafirmar su superioridad intelectual sobre aquel lugar que consideraba un museo de reliquias. Su primer acto fue inspeccionar el motor V12, no con las manos ni los oídos, sino con una tablet que mostraba gráficos y diagnósticos complejos. Ignoró por completo al equipo del taller, tratándolos como mobiliario invisible. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Lía. Ella estaba en su rincón habitual, observando el motor con una intensidad que Ricardo interpretó como curiosidad infantil. Una sonrisa condescendiente se formó en sus labios. Se acercó a ella y con una voz falsamente dulce, preguntó: «¿Te gusta el motorcito, querida? Es un poco demasiado complicado para las niñas, ¿no crees?». Le acarició la cabeza, un gesto que la hizo retroceder sutilmente. Para él, ella era solo un detalle pintoresco e irrelevante en aquel escenario rústico. El ingeniero montó su propia estación de trabajo, trayendo equipos de diagnóstico que parecían sacados de un laboratorio de ciencia ficción. Conectó sensores, ejecutó simulaciones y analizó datos durante horas, llenando una pizarra blanca con ecuaciones y teorías complejas. Cada paso de su proceso era una actuación, una demostración de su método científico superior. Desmontó parcialmente el motor con precisión quirúrgica, midiendo cada componente con micrómetros láser, confiado en que la lógica y los datos revelarían el fallo que la experiencia empírica de los otros no pudo encontrar. El equipo del taller observaba a distancia, una mezcla de admiración reacia y resentimiento creciente ante su arrogancia. Sin embargo, tras el primer montaje, el resultado fue el mismo. El motor funcionaba perfectamente a bajas revoluciones, pero al ser presionado, el mismo sonido anómalo surgía.
seguido del fallo sistémico. La frustración comenzó a asomar en el semblante de Ricardo. Repitió el proceso, esta vez centrándose en el sistema de inyección de combustible, convencido de que el problema era electrónico. Lía observaba todo, en silencio. Vio el momento exacto en que él ignoró la ligera desalineación de un contrapeso en el cigüeñal, una pieza que sus sofisticados equipos juzgaban dentro de las tolerancias aceptables. Su error era confiar ciegamente en los datos, sin sentir el alma de la máquina. Fue entonces cuando Lía decidió intervenir, a su manera. Se acercó a Ricardo, que estaba de espaldas, analizando un gráfico en su tablet. Con la mano extendida, le ofreció un pequeño rodamiento de agujas, una pieza idéntica a una que ella había notado con un desgaste microscópico e irregular. Ricardo se giró, miró la pequeña pieza en la mano de la niña y soltó una risa corta e irritada. «¿Qué es esto? ¿Un regalo para mí?», se burló. Sin siquiera examinar el rodamiento, lo tomó de la mano de ella y lo arrojó con desprecio a una caja de chatarra. «Gracias, pero prefiero confiar en mi análisis termográfico que en un trozo de basura», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La humillación de Lía fue un golpe silencioso que pesó en el aire del taller. Afonso sintió el impulso de intervenir, pero la vacilación lo paralizó. La reputación de Ricardo era inmensa y enfrentarlo podría significar la pérdida de su última oportunidad. Mientras tanto, el ingeniero continuaba su trabajo, ahora con una terquedad renovada, decidido a demostrar que tenía razón. Pasó otros 2 días realizando pruebas, cambiando sensores y reprogramando la unidad de control del motor. Con cada intento fallido, su humor se volvía más sombrío y su paciencia más corta. Empezaba a culpar a las herramientas del taller, la calidad del combustible e incluso la humedad del aire. Lía no se rindió. Recurrió a su otra forma de comunicación, el dibujo. En una hoja de papel de calco, dibujó un diagrama increíblemente detallado del cigüeñal y los pistones. Con flechas y líneas finas, ilustró cómo la resonancia de alta frecuencia, originada por aquel rodamiento específico, creaba una onda de estrés que se propagaba hasta una biela, causando el fallo. Era una explicación visual de una compleja teoría de ingeniería de materiales que superaba con creces lo que Ricardo estaba considerando. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó de nuevo, esta vez dejando el dibujo sobre su banco de trabajo. Ricardo miró el papel. Por un segundo, pareció que podría considerar la claridad de la ilustración, pero su ego, herido por los fracasos repetidos, venció. Tomó el dibujo, lo miró con desdén y lo arrugó hasta formar una bola compacta. «¡Qué bonito! La niña me ha hecho un garabato», dijo en voz alta, arrojando la bola de papel a la basura. Esta vez se giró directamente hacia Afonso, su voz cortante como una cuchilla. «Que alguien saque a esta niña de aquí. Esto es ciencia, no un patio de juegos. Su presencia es una distracción poco profesional que no voy a tolerar». El ultimátum fue claro, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Afonso, con el corazón roto, se sintió acorralado. Por un lado, la mirada herida de su nieta. Por el otro, la amenaza velada del hombre que podría salvar o destruir su negocio. Con voz pesada, le pidió a Lía que fuera a la oficina del fondo. «Ve a jugar con tus piezas allí, querida. Deja que el hombre trabaje», dijo, evitando su mirada. Aquella petición, aunque hecha con la intención de protegerla de más humillaciones, fue la más profunda de las traiciones. Lía se retiró sin decir palabra, pero el brillo en sus ojos se apagó, dejando tras de sí una determinación fría y silenciosa que nadie allí fue capaz de percibir. Mientras Ricardo continuaba su casa de brujas tecnológica, Lía iniciaba su propio proyecto en su refugio forzado.
No necesitaba equipos caros ni un laboratorio. Su laboratorio era el suelo del taller y sus instrumentos eran las piezas de chatarra que todos despreciaban. Con una concentración que rozaba la meditación, comenzó a construir algo. Usando un viejo eje de alternador, engranajes desechados y trozos de metal moldeados con un pequeño martillo, estaba montando una réplica funcional de la sección defectuosa del motor V12. No era un juguete, era una demostración física, una prueba de concepto que trascendería las palabras. La tensión en el taller se podía cortar con un cuchillo. Los mecánicos, antes solo espectadores, ahora sentían una lealtad dividida. Veían la arrogancia de Ricardo y sus fracasos, pero también obedecían las órdenes de Afonso, que insistía en que le dieran al ingeniero el espacio que exigía. El ambiente de camaradería del taller Velázquez había desaparecido, reemplazado por una atmósfera de desconfianza y resentimiento. El motor V12, antes un símbolo de esperanza, ahora parecía una maldición, un catalizador que estaba exponiendo las debilidades de todos los involucrados, revelando el conflicto entre la vieja guardia y la nueva arrogancia. Ricardo, por su parte, se estaba ahogando en su propia certeza. Se negaba a admitir que podía estar equivocado. Su mente, entrenada para seguir la lógica de los libros de texto, no podía concebir un fallo que no pudiera ser previsto por sus algoritmos. Cada fallo del motor era un ataque personal a su identidad como genio de la ingeniería. Comenzó a trabajar hasta altas horas de la noche, obsesionado, su enfoque volviéndose cada vez más errático. Cambió piezas perfectamente buenas, reescribió códigos que ya estaban optimizados y comenzó a proponer teorías cada vez más extrañas, perdiéndose en un laberinto de su propia creación. Mientras tanto, en el fondo del taller, la pequeña réplica de Lía tomaba forma. Era una obra de arte de la ingeniería inversa. Cada pieza, por rústica que fuera, cumplía su función con precisión. Había recreado la interacción exacta entre el rodamiento, el cigüeñal y la biela. Cualquier ingeniero que viera el modelo entendería inmediatamente su sofisticación. Afonso pasaba por allí ocasionalmente, lanzando una mirada rápida y pensando que ella solo se mantenía ocupada, una forma de lidiar con la exclusión. Veía las piezas, pero no veía la genialidad detrás de ellas, cegado por su propia preocupación y por el miedo. El conflicto interno de Afonso era el más doloroso de todos. Había pasado toda su vida confiando en su intuición, en el sentir del motor, y una parte de él sentía que Lía tenía razón. Recordaba las innumerables veces que ella había diagnosticado problemas en otros coches con una precisión aterradora. Pero el mundo había cambiado. Ahora eran los diplomas y los ordenadores los que mandaban. ¿Quién le creería si dijera que su nieta autista, que apenas hablaba, había superado a un ingeniero de renombre? El miedo al ridículo y a la ruina lo silenciaba, forzándolo a ser cómplice en la negación del don de su propia nieta. La arrogancia de Ricardo alcanzó un nuevo nivel cuando comenzó a culpar abiertamente al equipo de Afonso por el fracaso. Sugirió que habían vuelto a montar una pieza incorrectamente durante una de sus ausencias, o que el mantenimiento primitivo del taller había contaminado sus sensibles instrumentos. Eran acusaciones veladas, pero el insulto era claro. Estaba transfiriendo la culpa, protegiendo su ego a toda costa. Esta actitud finalmente rompió la paciencia de los mecánicos, que comenzaron a mirarlo con hostilidad abierta, defendiendo el honor de su jefe y de su lugar de trabajo, elevando aún más la presión en el ambiente. En medio de toda esta tensión, la perseverancia silenciosa de Lía era una fuerza de la naturaleza. Cada palabra de duda que escuchaba no la quebraba, solo refinaba su enfoque. Sabía que el verdadero desafío no era demostrar algo a los demás, sino restaurar el equilibrio de la máquina que tanto amaba.
La armonía era su búsqueda y su determinación era inquebrantable. Para todos los que se sienten subestimados, sepan que la verdadera fuerza no está en gritar para ser escuchado, sino en continuar el trabajo en el que se cree. Si este mensaje resuena contigo, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite amplificar voces que, como la de Lía, merecen ser escuchadas. La réplica de Lía estaba casi lista. Faltaba solo un detalle, un pequeño motor eléctrico sacado de un coche de juguete antiguo que adaptó para girar el eje de su construcción a la velocidad exacta en que ocurría el fallo. Con este componente, podría demostrar físicamente la vibración fatal, haciendo su teoría innegable. Trabajó con la precisión de un relojero, sus pequeñas manos moviéndose con una destreza que contrastaba fuertemente con la fuerza bruta y la frustración que ahora dominaban el trabajo de Ricardo Méndez en la sala principal del Liceo Taller. El ingeniero, sintiendo que su tiempo y la paciencia del cliente se estaban agotando, decidió tomar una medida drástica. En lugar de admitir la derrota, redobló la apuesta en su propia teoría. Concluyó, con una lógica defectuosa nacida de la desesperación, que el problema no era mecánico, sino un fallo en el software de gestión del motor que solo se manifestaba bajo estrés extremo. Era una explicación conveniente, ya que era casi imposible de refutar por los mecánicos analógicos y colocaba la solución enteramente en su dominio, el mundo digital e intangible de los códigos. Pasó una noche entera recalibrando el software, una actividad que, en la práctica, consistía en alterar parámetros que apenas comprendía, con la esperanza de encontrar una solución por casualidad. Para el equipo del taller, era como ver a un curandero realizando un ritual arcano. Hablaba de optimización de par y algoritmos de encendido, pero sus acciones eran las de un jugador apostándolo todo a una última tirada de dados. Estaba exhausto, acorralado y peligrosamente convencido de que había encontrado la respuesta, pues la alternativa, admitir que una niña silenciosa tenía razón y él estaba equivocado, era impensable. Con el trabajo de Lía en su réplica casi terminado, podía simular el problema a pequeña escala. Al encender el pequeño motor eléctrico, la vibración resonante se manifestaba, un zumbido agudo que hacía que una pequeña pieza de metal, representando la biela, temblara violentamente hasta soltarse. Vio su demostración varias veces, confirmando la exactitud de su diagnóstico. Su prueba estaba lista. Ahora solo necesitaba una oportunidad para mostrarla. Una oportunidad de que alguien se detuviera por un momento y realmente la viera, no como una niña, sino como la solucionadora de problemas que era. El dueño del coche, un hombre llamado señor Valenza, llegó al taller para una actualización. Impaciente y escéptico, fue recibido por Ricardo, quien, con una confianza recién fabricada, anunció que finalmente había aislado y resuelto el problema. Era una cuestión compleja de software, como sospechaba desde el principio, mintió. La mecánica de la vieja escuela simplemente ya no puede seguir el ritmo de la tecnología moderna. La explicación, aunque vaga, era exactamente lo que Valenza quería oír, una solución moderna y sofisticada, proveniente del experto por el que estaba pagando una fortuna. Mientras Ricardo explicaba su solución, Lía observaba desde la puerta de la oficina. Podía sentir la falsedad en sus palabras, la disonancia entre su confianza forzada y la verdad que el motor aún guardaba. En su mente veía la catástrofe inminente. La recalibración de Ricardo no solo no resolvería el problema, sino que probablemente lo agravaría, enmascarando los síntomas iniciales y permitiendo que el motor alcanzara la rotación fatal de forma aún más rápida y violenta. El peligro era real, y el tiempo se estaba agotando rápidamente, con el ego de un
hombre empujando a todos hacia el desastre. El desarrollo del conflicto alcanzaba su punto álgido. Por un lado, un ingeniero arrogante, atrincherado en su propia mentira y a punto de cometer un error catastrófico. Por el otro, una niña autista, la única poseedora de la verdad, pero sin voz, para expresarla de una forma que el mundo pudiera aceptar. El taller, antes un lugar de trabajo y camaradería, se había convertido en un escenario para el enfrentamiento inminente entre el orgullo y la intuición, entre el conocimiento teórico y la genialidad sensorial. La atmósfera estaba cargada, presagiando el momento en que la verdad finalmente explotaría. Para demostrar su supuesto éxito y sellar su victoria sobre la ignorancia del taller, Ricardo Méndez organizó la prueba final como un verdadero espectáculo. Insistió en que el cliente, el señor Valenza, y todo el equipo del taller estuvieran presentes. Se posicionó junto al motor B12 como un director de orquesta a punto de dirigir su obra maestra, con su tablet en mano mostrando gráficos que, según él, comprobaban la estabilidad del sistema. Señores, comenzó con un aire de superioridad profesoral, están a punto de presenciar la diferencia entre el ensayo y error del pasado y la precisión de la ingeniería moderna. La recalibración ha sido un éxito absoluto. La atmósfera era pesada, cargada con la esperanza reacia de Afonso y el escepticismo silencioso de sus mecánicos. Atraída por el movimiento, Lía salió de la oficina, sus ojos inmediatamente fijos en el motor. Permaneció cerca de la puerta, una pequeña figura en la sombra, observando la actuación de Ricardo. El ingeniero, con un gesto teatral, dio la orden de arrancar el motor. El sonido inicial fue suave, más limpio que antes, lo que arrancó una sonrisa de satisfacción a Ricardo y un suspiro de alivio al señor Valenza. Por un breve instante, pareció que el arrogante ingeniero, de hecho, lo había logrado. Los mecánicos intercambiaron miradas inciertas, la duda comenzando a corroer su convicción. Quizás, solo quizás, estaban equivocados sobre él y, más importante, sobre Lía. Pero para Lía, el sonido no era prometedor, era aterrador. Sus oídos hipersensibles captaron lo que los demás no podían. La ausencia de la vibración de alerta a bajas revoluciones. La recalibración de Ricardo no había curado la enfermedad, solo había silenciado el síntoma. El motor ya no avisaba del peligro inminente. Sabía que la frecuencia fatal seguía allí, oculta, esperando manifestarse de forma explosiva a la rotación exacta que Ricardo se preparaba para alcanzar. Para ella, el sonido suave del motor era como el silencio siniestro que precede a un terremoto, una calma engañosa antes de la destrucción inevitable y violenta. La percepción del desastre inminente la golpeó como una ola de dolor físico. El pánico comenzó a subir por la garganta de Lía. Veía a Ricardo moviendo el dedo en la pantalla de su tablet, preparándose para aumentar la aceleración. En su mente, visualizaba la onda de choque formándose, el metal estresándose más allá de su límite, la biela partiéndose en fragmentos. No era una suposición, era una certeza sensorial. Miró a su abuelo, intentando transmitir la urgencia con la mirada, pero Afonso estaba paralizado, hipnotizado por la aparente victoria de Ricardo. Nadie la estaba mirando. Nadie podía oír el grito silencioso del motor, un grito que solo encontraba eco en su alma. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo estirándose en una agonía insoportable. Con una sonrisa triunfante, Ricardo anunció: «Y ahora el momento de la verdad. Llevémoslo al límite». Comenzó a deslizar el control de aceleración en su tablet. El rugido del motor comenzó a subir, una nota grave y poderosa que llenó el taller. Fue en ese instante, en el último momento posible, antes del punto de no retorno, que algo dentro de Lía se rompió. La barrera que contenía su voz, construida por años de silencio y observación, fue pulverizada por una necesidad
primaria y abrumadora de impedir la catástrofe, de salvar a la máquina del dolor que sabía que estaba por venir. Un sonido rasgó el aire, más impactante que cualquier ruido de motor. ¡Detente! La palabra explotó de los labios de Lía, no como un habla, sino como un grito gutural, cargado con todo el pánico y la certeza que sentía. Fue la primera palabra completa y audible que la mayoría allí le había oído decir. El sonido resonó en las paredes del taller, cortando la aceleración del motor y haciendo que todos, sin excepción, se giraran en su dirección. El tiempo se congeló. Los mecánicos, el cliente, su abuelo e incluso Ricardo Méndez la miraron con una expresión de puro asombro, como si hubieran presenciado un milagro o un acto de locura. El shock colectivo duró solo un segundo. Ricardo fue el primero en recuperarse, y su sorpresa rápidamente se transformó en una ira burlona. La interrupción dramática, viniendo precisamente de su mayor fuente de irritación, era la afrenta final. Soltó una carcajada fuerte y desdeñosa, un sonido feo que rompió el hechizo del momento. Miró a Lía con el máximo desprecio que pudo reunir y, volviéndose hacia el cliente como si compartiera una broma, dijo en voz alta y clara: «Demasiado tarde, princesita. Mira cómo trabaja un verdadero profesional». La frase fue su sentencia final, el último clavo en su propio ataúd de arrogancia. Sin dudarlo, y con un gesto desafiante hacia Lía, empujó el acelerador virtual hasta el final. El motor V12 respondió instantáneamente, su rugido ascendiendo a un grito ensordecedor. Por 1, quizás 2 segundos, pareció funcionar con una perfección impecable. La sonrisa de Ricardo se ensanchó, la victoria parecía completa. Abrió la boca para decir: «Se los dije», pero la palabra nunca salió. Un nuevo sonido cortó el aire, un zumbido agudo y penetrante, la frecuencia exacta que Lía había predicho, la nota fantasma que atormentaba a la máquina. Era el sonido del metal vibrando en su frecuencia de resonancia, el sonido del colapso inminente. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Al zumbido agudo le siguió un chasquido metálico seco y violento, como el de un hueso gigante partiéndose. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una pequeña sección del bloque del motor explotó hacia afuera. La detonación no fue grande, pero fue brutalmente eficiente. Una nube de humo blanco y aceite caliente brotó de la abertura, y pequeños fragmentos de metal volaron como proyectiles. La mayor parte de Minodices. La explosión fue contenida, pero el daño era innegable y catastrófico. El motor, que antes rugía con poder, se ahogó, sollozó y murió en un silencio repentino e impactante. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier ruido anterior. Era un silencio lleno de incredulidad, de olor a aceite quemado y del sonido de una única gota de fluido caliente goteando sobre el suelo de cemento. Todos estaban congelados, sus rostros una máscara de asombro. El señor Valenza miraba los restos, humeantes de su rarísimo motor, con la boca abierta sin poder articular palabra. Los mecánicos miraban de Lía al motor, la comprensión finalmente amaneciendo en sus ojos. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba de pie, inmóvil, cubierto de aceite caliente y de la prueba de su fracaso. No se movió. El aceite le chorreaba por el rostro impactado, mezclándose con el sudor frío que brotaba en su frente. Sus manos, que segundos antes controlaban el destino del motor, ahora estaban salpicadas con el fluido caliente, una marca física de su humillación. Miraba fijamente el agujero en el bloque del motor, su cerebro de ingeniero luchando por procesar la realidad que veían sus ojos. Todas sus teorías, sus gráficos, sus diagnósticos de última generación, todo se había convertido en humo y metal retorcido. Su reputación, construida sobre cimientos de arrogancia, se había derrumbado en un único y violento instante. Lía dio el paso final, no para buscar aplausos o para decir «se los dije», sino por un impulso de conectar con la máquina herida.
Su acción fue el clímax de su lucha silenciosa, un testimonio de que la verdad no necesita volumen para ser escuchada, solo el momento adecuado para revelarse. Cada paso hacia el desastre que ella previó fortaleció su convicción. Si crees que el coraje de actuar, incluso cuando nadie cree en ti, es la mayor de las victorias, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete, porque tu presencia nos inspira a seguir celebrando a los héroes silenciosos. La escena permaneció congelada, el motor destruido, el cliente en estado de shock, Afonso con la mano en la boca, comprendiendo finalmente la profundidad de su error al no confiar en su nieta, y Lía, de pie, tranquila en medio del caos que ella predijo. No mostraba triunfo, solo una serena tristeza, como si lamentara el dolor que la máquina tuvo que soportar para que la verdad fuera revelada. Sus ojos no estaban en Ricardo, ni en la audiencia impactada, sino en el corazón herido del motor V12. El poder en la sala se había desplazado de forma irreversible, transferido del hombre de muchas palabras a la niña de absoluto silencio. El sonido del silencio que siguió a la explosión fue la verdadera conclusión. En él, todas las verdades fueron reveladas. La arrogancia de Ricardo, la genialidad de Lía, la vacilación de Afonso, la ignorancia de todos los demás. No se necesitaron palabras para explicar lo que había sucedido. La imagen del ingeniero cubierto de aceite frente al motor que él mismo destruyó era un testimonio más elocuente que cualquier discurso. La humillación que intentó imponer a Lía había regresado a él, multiplicada e innegable, servida en caliente por el mismo motor que él había despreciado. El clímax no fue la explosión, sino el silencio que le siguió. Fue Lía quien rompió el silencio ensordecedor, con una calma que contrastaba drásticamente con el caos a su alrededor. Caminó hacia el motor destruido. Sus pies se movían con cuidado entre los escombros y el aceite derramado. Sin dudarlo, metió la mano en la carcasa mutilada del B-12 y con la precisión de un cirujano extrajo una pieza de metal retorcido y ennegrecido. La biela que había fallado. La sostuvo por un momento, sintiendo el calor residual, y luego se giró y se la extendió a su abuelo. A continuación, con la misma serenidad, fue al cubo de la basura, recuperó la bola de papel arrugado y la extendió cuidadosamente sobre un banco de trabajo limpio, revelando el diagrama que predecía exactamente aquel desastre. En ese instante la comprensión golpeó a Afonso con la fuerza de un impacto físico. El dibujo, la pieza destruida, las advertencias silenciosas de Lía, todo encajó en un mosaico de dolorosa claridad. Miró el rostro de su nieta y por primera vez no vio a la niña frágil que necesitaba proteger, sino una mente de un brillo incalculable a la que no había sabido escuchar. El arrepentimiento y el orgullo se mezclaron en sus ojos llorosos. Los otros mecánicos, reunidos alrededor, miraban el dibujo y la pieza, sus rostros marcados por un respeto profundo y recién descubierto. No solo habían presenciado un desastre, habían presenciado la prueba irrefutable de una genialidad que florecía silenciosamente entre ellos todo el tiempo. Cubierto de aceite y vergüenza, Ricardo Méndez observó la escena. Cada gesto tranquilo de Lía era un golpe a su ego destrozado. Vio la verdad desplegarse sin necesidad de una sola palabra acusatoria. El dibujo, la pieza, la lógica innegable. Finalmente entendió que, mientras él leía datos en una pantalla, ella leía la realidad. La arrogancia que lo definía se disolvió, reemplazada por una humildad abrumadora. Ya no veía a la niña autista, un estorbo en su entorno de trabajo. Veía una mente que operaba a un nivel que él, con todos sus diplomas y su aclamación, quizás nunca alcanzaría. La humillación que sentía no venía de los demás, sino de dentro, de la conciencia de su propia y colosal ceguera. Con pasos vacilantes, el ingeniero
Se acercó a Lía. Los demás se apartaron, abriendo paso, reconociendo que aquel era un momento que les pertenecía solo a ellos dos. Se detuvo frente a ella, un gigante derrotado ante una profetisa silenciosa. El aceite todavía le chorreaba por el rostro, pareciendo lágrimas negras de arrepentimiento. Su voz, antes tan llena de autoridad y desdén, salió entrecortada, poco más que un susurro. «¿Cómo?» comenzó, tragando saliva. «¿Cómo lo supiste?» La pregunta no era un desafío, no era una prueba, era una súplica, la petición de un alumno a un maestro, el primer y más crucial paso en su largo camino de redención. Lía no respondió con palabras, simplemente lo guió con la mirada hasta el rincón donde estaba montada su pequeña réplica de chatarra. Con una tranquilidad impresionante, encendió el pequeño motor eléctrico. Ante los ojos de Ricardo, de su abuelo y de todos los demás, la pequeña máquina demostró la compleja física detrás del fallo. Vieron comenzar la vibración resonante, vieron el eje temblar a la frecuencia exacta y finalmente vieron cómo la pequeña pieza que representaba la biela se soltaba violentamente. Fue una clase magistral de ingeniería avanzada, impartida en absoluto silencio, una demostración de genio tan pura e innegable que dejó a todos, especialmente a Ricardo, completamente sin aliento. El señor Valenza, el dueño del coche, que había perdido un motor rarísimo, fue el primero en romper el silencio que siguió a la demostración. Pero no había ira en su voz, solo un asombro reverente. «Increíble», murmuró, mirando de Lía a la réplica. Se acercó a Afonso y le puso una mano en el hombro. «Afonso, cubriré el costo de un motor nuevo. Y más, quiero invertir en su taller, pero con una condición», miró a Lía, «que el trabajo sea supervisado por su verdadera ingeniera jefa». No solo estaba salvando el taller, se estaba convirtiendo en el primer defensor del extraordinario talento que acababa de descubrir. Afonso, con el pecho oprimido por la emoción, no pudo decir nada. Simplemente se arrodilló frente a Lía, un gesto que no había hecho desde que era un bebé. Tomó sus manos, esas manos pequeñas y hábiles, y las besó, dejando caer una lágrima sobre sus dedos. No era necesario decir «perdóname» o «te quiero». Aquel acto contenía todo su arrepentimiento, todo su orgullo y toda su promesa de que, a partir de ese día, nunca más dudaría de ella. Ya no sería su protector, sino su mayor aliado, el traductor de su silencio para un mundo que necesitaba desesperadamente aprender a escuchar. El taller Velázquez no quebró, renació. El desastre se convirtió en la base de un nuevo comienzo. El ambiente de trabajo cambió para siempre. Lía ya no era la mascota silenciosa. Se convirtió en el centro gravitacional del lugar. Los mecánicos ahora la buscaban, mostrándole piezas, pidiendo su opinión, que ella daba con un toque o una mirada. Le crearon un banco de trabajo propio, lleno de piezas y herramientas de precisión, no para jugar, sino para crear. El taller, antes un reducto de la tradición masculina, se convirtió en un lugar de innovación silenciosa, guiado por la genialidad sensorial de una niña extraordinaria. La historia de Ricardo Méndez no terminó en aquella humillación. Aquel día fue el doloroso final de su arrogancia, pero el comienzo de su sabiduría. Pidió quedarse en el taller por un tiempo, no como consultor, sino como aprendiz. Quería entender el lenguaje que Lía hablaba, el lenguaje del sentir, del escuchar y del observar. Su camino de redención sería largo, pero había aprendido la lección más importante de su carrera, que los diplomas en la pared pueden certificar el conocimiento, pero la verdadera genialidad reside en la humildad de admitir que hay misterios que los libros no pueden explicar y que, a veces, las respuestas más profundas provienen del más absoluto silencio. Al final, lo que Lía realmente conquistó no fue solo el respeto de los demás, sino la confirmación de que su manera de percibir el
Mundo no solo era válida, sino poderosa. Su mayor victoria no fue la explosión que demostró que tenía razón, sino la calma que sintió al restaurar, aunque fuera en una pequeña réplica, la armonía que buscaba. Su viaje nos enseña que la fuerza más auténtica no necesita público ni aplausos, solo el coraje de confiar en la propia voz, incluso si no emite sonido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Ayúdanos a mostrar al mundo que existen innumerables formas de inteligencia, todas ellas dignas de admiración.